La entrevista con el doctor Jorge Retana Yarto. Él es licenciado en Economía con especialidad en Inteligencia para la Seguridad Nacional. Es maestro en la Administración Pública, doctor en Gerencia Pública y Política Social. Tiene también más de 25 años como docente de licenciatura y posgrado y además es exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional del CNI. Le damos la bienvenida, doctor Jorge Retana. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Aníbal. A las órdenes. Pues empezar con usted a hablar sobre el tema del Tren de Aragua, esta estructura criminal expansiva y probablemente aliada del cártel Jalisco Nueva Generación, en un texto que nos mandó para la revista Contralínea, que ya está publicado en nuestra página web, menciona que el mapa criminal de México se está modificando aceleradamente y en particular durante el año pasado. Hubo varios puntos de inflexión de relevancia y estos puntos de inflexión son los que nos interesaría platicar con usted. Empezar por el primer punto que tiene que ver con la crisis que hubo en Sinaloa a partir de este arresto y de esta extracción que hicieron de Ismael El Mayo Zambada. ¿Qué nos puede decir al respecto de este primer punto? Sí, correcto. Mira, el año de 2024, doctor, audiencia de Contralínea, fue muy importante porque se produjeron algunos puntos de inflexión o puntos de quiebre en todo el tema relacionado con el crimen transnacional organizado particularmente en nuestro país. Uno de ellos fundamental fue todo el proceso de disputa por el poder que se produjo al interior del cártel de Sinaloa, una vez que el Mayo Zambada, que era el gran líder de las distintas fracciones al interior del cártel de Sinaloa, quien las unificaba, quien negociaba internamente las cuotas de poder, los volúmenes de recursos financieros que les tocaban, etcétera, fue arrestado. Cualquiera que haya sido la modalidad a través de la cual finalmente el resultado es que el Mayo Zambada, el líder histórico del cártel de Sinaloa o cártel del Pacífico, fue arrestado y está ya en vías de o hacer un arreglo con las autoridades judiciales de Estados Unidos o bien iniciar un proceso en el cual va a ser acusado. Entonces, este primer punto es fundamental porque esto desató una lucha sangrienta al interior del cártel de Sinaloa y ha provocado que una de las facciones, algunos analistas consideran que va ganando esta batalla, la facción que encabeza el Mayo Flaco, es decir, el hijo del Mayo Zambada. Otros dicen que no puede ser así. En fin, el caso es que la fracción que encabezan los hijos del Chapo Guzmán ha empezado o está buscando ya o está avanzando en esa dirección una alianza con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Esto trastoca todo el mapa criminal y modifica la estructura de las fuerzas que pueden resultar de este proceso. Entonces, este es un primer aspecto muy importante. Se está modificando el mapa criminal, la geografía y la correlación de fuerzas a partir de la grave crisis del cártel de Sinaloa, la cual se está profundizando con la ofensiva prácticamente total que están desarrollando las fuerzas federales en todo el estado de Sinaloa, la cual tiene ya pues un poquito más de 3 meses y ha sido precedida esta ofensiva de una concentración de fuerzas militares muy importantes, incluso alrededor de 500 elementos de las tropas de élite, los famosos murciélagos. Entonces, la ofensiva del gobierno está profundizando esa crisis porque está golpeando a unos, al grupo de los chapitos o los menores que les dicen también, y al grupo del hijo del Mayo Zambada. Entonces, bajo el influjo de esta primera gran circunstancia o macrofactor, vemos que el mapa criminal se está modificando aceleradamente en nuestro país, doctor Aníbal.
Y con respecto a esto que menciona, esta estrategia que tiene el gobierno de México de afectar o ir en contra de un grupo criminal en específico, y ahora con el contexto internacional que cambia a partir de que llega Donald Trump a la presidencia y esto que anunció de declarar como grupos terroristas a los grupos del narcotráfico, ¿cómo podemos entender y qué elementos están detrás de esta probable declaratoria de grupos terroristas a los grupos del narcotráfico? Sí, mira, una precisión. En realidad la ofensiva del gobierno es producto de un cambio en la postura táctica de las fuerzas federales. Ya no se trató de ir con la Fuerza Federal Armada, con muchos recursos, a generar una disuasión, a actuar como factor de disuasión y a proteger las comunidades sociales vulnerables a la acción del crimen transnacional en distintas regiones del país, sino que se pasó a una postura abiertamente ofensiva y de concentración de fuerzas para recuperar territorios que estaban y algunos todavía están en poder de la criminalidad transnacional. Entonces, estamos hablando realmente de una ofensiva generalizada porque se ha ido extendiendo. Se extendió ya a Guerrero, está en Michoacán, está en Morelos, está en Chiapas, está en Jalisco, etcétera. Se ha ido extendiendo. Ahora, la declaratoria de los grupos criminales que actúan en México y particularmente como organizaciones terroristas, obviamente modifica la coyuntura porque establece la intervención de un macrofactor de poder que es el gobierno de los Estados Unidos. Aquí vamos a tener otro cambio importante que va a modificar la estructura y la geografía criminal en México, al influjo de un factor externo, además de los factores internos que ya mencioné hace unos minutos. Entonces, esta postura obviamente va a abonar de una manera muy importante a este cambio que se está produciendo en el mapa criminal en México, porque no tengo absolutamente ninguna duda de que dentro de las organizaciones que van a ser enumeradas y calificadas como organizaciones terroristas susceptibles de ser atacadas por el gobierno de Estados Unidos, está el Cártel Jalisco Nueva Generación y sus distintos aliados. No tengo absolutamente ninguna duda. Esto lo sabremos con toda precisión en 2 semanas, pero esto es absolutamente claro porque ya incluso antes hubo una ofensiva muy fuerte dentro de Estados Unidos contra el Cártel Jalisco, hubo una operación llamada Código Negro con las fuerzas federales dentro de México y hubo incluso una oferta de recompensa de $10 millones por el líder del Cártel de Jalisco. Entonces, este otro factor que tú mencionas y que yo explico, va a constituirse en una nueva fuerza muy importante que va a modificar la estructura criminal, la geografía, como decimos, y la correlación de fuerzas, porque no sabemos exactamente qué va a suceder. Yo entendí perfectamente bien la explicación que dio la presidenta y tiene razón, fija con precisión los alcances de los textos que están vigentes antes y ahora en Estados Unidos respecto a esta cuestión, pero yo no estoy tan seguro de que el presidente Donald Trump, con la personalidad política que ha venido mostrando desde hace muchos años, se ajuste con absoluta precisión al texto de este ordenamiento, de la orden ejecutiva que firmó o de algún otro ordenamiento legal que se ajuste estrictamente a ella. Él ya incluso, recordemos, fue encontrado culpable de algún crimen dentro de los Estados Unidos. Entonces, yo tiendo a pensar, lo razono en ese sentido, que él puede tratar de hacer algo adicional para realizar alguna forma
de ataque a estas organizaciones. No sé exactamente cómo, no estoy queriendo presagiar algo muy negativo para nuestro país, ojalá me equivoque, pero la forma en que suele actuar el presidente Trump es más que conocida. Entonces, creo que esto va a modificar, decía yo, todo el panorama delictivo en México. Y además hay que tomar en cuenta algo: si alguna de las políticas anunciadas por el presidente Trump y traducidas en órdenes ejecutivas firmadas desde el día de antier, tiene un consenso que rebasa a la base social del Partido Republicano y a los votantes de Donald Trump, es precisamente esta. No sé si se fijaron que en el discurso de toma de posesión, cuando él mencionó esto, hubo incluso mucha más gente que se paró a aplaudirle. Entonces, hay toda la claridad de que una parte importante del Partido Demócrata también está por esta situación. Entonces, aprovechando esta amplísima base social, creo yo que el presidente Trump, en este punto concreto, trate de ir un poquito más allá de la letra y del espíritu, digámoslo así, de la orden ejecutiva firmada y de los términos legales que esta orden implica para declarar a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas y establecerlas como un objetivo de ataque. Y doctor Jorge Retana, en esta parte que tiene que ver con la orden ejecutiva que estamos mencionando, hace referencia a dos leyes. Una de ellas es la de las organizaciones terroristas globales especialmente designadas, y la otra es la orden ejecutiva 13224 del 23 de septiembre del 2001. Es importante recordar que esta orden ejecutiva se estableció después del ataque a las Torres Gemelas, pero en la orden ejecutiva menciona particularmente que esta orden 13224 está sobre el tema del bloqueo de propiedad y prohibición de transacciones con personas que cometen, amenazan con cometer o apoyan el terrorismo. Entonces, lo que usted nos está mencionando es que probablemente no solamente sea esta continuidad de la política de bloquear propiedades, de bloquear recursos de estas organizaciones que sean declaradas terroristas, sino que también irían hacia algo más. ¿Es así como lo está mencionando o como está previendo el escenario a futuro? Sí, aproximadamente así, doctor Aníbal, porque mira, en realidad el presidente Trump ya ha venido hablando de esta situación desde hace mucho tiempo. Eso le generó una base social muy importante, porque el tema del crimen seguridad, que erosiona la seguridad de los ciudadanos, la seguridad colectiva, le llamemos pública o le llamemos seguridad interior, afecta a todo mundo. Por eso es que, en términos teóricos y de política práctica, la seguridad no debiera ser un tema de disputa política o ideológica, pero lo es. Entonces, este tema afecta a todo mundo, y aquí desde luego que el presidente Trump se siente omnímodo. Habló precisamente también de que iba a bloquear cualquier posibilidad de acceso de los recursos financieros del crimen transnacional a el sistema bancario. Ya se han descubierto en varios momentos de la historia reciente, se han descubierto procesos de blanqueo de capital al interior del sistema bancario de los Estados Unidos. Algunos bancos relativamente pequeños o medianos, pero también están los grandes, uno o dos o tres de los grandes. Entonces, esto pone a los bancos en un dilema gravísimo. Si llegan a ser descubiertos de que han depositado las organizaciones criminales dinero dentro de esos bancos, bueno, pueden no solamente enfrentar a la justicia a sus dueños y directivos, sino poder entrar a un proceso en donde se cancelen los permisos para que puedan operar como un banco abierto de depósito de primer piso.
Entonces, ahí tenemos un problema en donde el presidente Trump está cerrando perfectamente bien los distintos canales que conducen a una especie de asfixia, de estrangulamiento, tanto financiero como desde el punto de vista policíaco y militar. Entonces hay toda una estrategia en donde se van complementando las distintas medidas que está tomando. Y entonces, repito este factor, aquí el consenso que él tiene es mucho más allá del propio partido republicano. Esto le da un margen de maniobra muy amplio y puede contar con los votos que sean necesarios en la Cámara de Representantes o en el Senado para aprobar lo que necesite aprobar a este respecto. Esto creo no hay que perderlo de vista. Y por lo tanto debemos estar cautelosamente optimistas, no totalmente optimistas. Todavía está por verse lo que se viene respecto a esto. Y si me apuras un poco, quizá incluso dentro de nuestro país, una medida de este tipo no sea mal vista. Lo planteo como una hipótesis nada más, no sería mi caso, pero quién sabe, a lo mejor sería interesante hacer una encuesta. Bueno, y en este tipo de hipótesis y del establecimiento de los distintos escenarios, pues desde luego que el escenario menos ideal siempre se debe de considerar para tratar de evitar que suceda o que pase el peor escenario. Y también preguntarle porque en otras ocasiones hemos visto en las noticias, en el caso de México, ha trascendido que hay presencia de esta organización criminal conocida como el Tren de Aragua, que dice el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia comenzó, como una banda criminal en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, en Venezuela. Preguntarle con respecto a esta organización criminal, ¿con qué elementos contamos para considerar esta probable unión o esta probable alianza que hay con el cártel Jalisco Nueva Generación? Correcto, doctor. Mira, el Tren de Aragua es una mafia criminal transnacional que se inició como banda criminal carcelaria, como otras, como los Mara, como la mafia chicana, como los Zetas, como el propio primer comando de la capital en Brasil. Son mafias que inicialmente surgieron como organización criminal al interior de las prisiones, de alguna de las prisiones del país respectivo, en este caso Venezuela. Logran generar un núcleo grande de integrantes, generan poder, llegan a controlar totalmente la prisión, la convierten en una base de planeación y de operación y empiezan a trascender esa prisión hacia el exterior, hacia las localidades cercanas, hacia las ciudades, y después empiezan a tener capacidad para operar en todo un país. Esta es la historia de las mafias de varias, muchas de ellas, pero por ejemplo 4 que ya te mencioné. Entonces, la expansión, una característica muy importante de esta mafia, ahora ya una mafia transnacional o una organización del crimen transnacional, que está en muy distintos países, por lo menos en 8 o 10 países de América Latina, es precisamente una característica, decíamos, es su capacidad de expansión y la velocidad con que expandió sus operaciones por toda la subregión latinoamericana. La expansión del Tren de Aragua coincide con el éxodo venezolano a partir de las disputas de poder internas en Venezuela que han generado un flujo de migrantes hacia el exterior muy importantes. Le llaman tren porque inicialmente en esa región de Aragua el gobierno de Hugo Chávez iba a implantar un tren que iba a conectar a varios regiones, y ese tren empezó a
a descomponerse en el sentido de su construcción, porque empezó a engendrar una mafia sindical que tuvo que intervenir, que empezó a extorsionar, que empezó a robar el dinero, y tuvo que intervenir el gobierno para encarcelarlos, y los encarceló en la prisión de Tocorón. A partir de eso ellos se empiezan a organizar dentro de la prisión. Y entonces, al coincidir su expansión hacia afuera con el éxodo, digámosle así, venezolano, ellos empezaron a posicionarse en primer lugar en la frontera con Colombia. Y empezaron a desarrollar toda una lucha para controlar esos flujos de migrantes desde Venezuela hacia el exterior, en primer lugar hacia Colombia. Después se fueron extendiendo. Ellos empezaron a posicionarse en otras ciudades fronterizas para controlar este flujo migratorio. Así empezaron entonces a irse hacia otras fronteras y empezaron a controlar los flujos de migración hacia países como Brasil, hacia Chile, hacia Perú, hacia Bolivia y desde luego dijimos Colombia. En cada una de las ciudades que ellos iban posicionándose como organización criminal, desde luego tomaban ciertos riesgos porque tenían que enfrentarse a algunas organizaciones, como fue en el caso de Colombia con las autodefensas gaitanistas. Entonces tenían que buscarse un espacio para su acción criminal, pero tenían que confrontar a las organizaciones que ya estaban implantadas en los territorios. Y por otro lado, tenían también que desarrollar alianzas para poder posicionarse con el menor costo posible. La primera gran alianza que ellos logran es precisamente con la primera organización criminal transnacional que existe en Brasil, que es el primer comando de la capital. Después, en Perú lograron otra importante alianza y así se fueron hasta llegar también a Centroamérica, pero especialmente llegar a México. En México, las autoridades actuales reconocen la presencia del Tren de Aragua, de origen venezolano, reconocen su presencia en México. Algunos analistas, más o menos especializados, ya lo ligan a la prostitución en la Ciudad de México. Ya hablan de que pueden estar controlando el tráfico sexual en zonas como La Merced, Tlalpan, etcétera. Pero esto tendría que ser necesariamente contando con alguna alianza. Sería muy difícil entrar en este terreno del tráfico sexual a la Ciudad de México sin contar con la alianza de alguna organización poderosa. Sabemos que en la Ciudad de México existe una alianza de la Unión Tepito con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces es muy factible pensar, o muy plausible como hipótesis pensar, en que ellos tienen que haber pactado una alianza con alguna de estas organizaciones que están unidas también en una alianza entre ellas para poder actuar en la Ciudad de México. Pero también el gobierno de Chihuahua ya reporta actividad de ellos porque detuvieron a varios y mencionaron pertenecer a esta organización del Tren de Aragua en Chihuahua participando y en Tijuana. Entonces, en todas estas regiones también se habla ya de algunas otras ciudades. Por ejemplo, en la Ciudad de México se habla de 10 colonias en las que puede ya estar presentes. Y repito, el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad, a través de Omar García Harfuch, ha reconocido la presencia del Tren de Aragua. Lo que no reconoce, porque no tiene la información, y desde el punto de vista oficial pues no se manejan hipótesis, sino que se manejan informaciones de inteligencia confirmadas. Entonces ellos no aceptan que esté aliada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, pero en su actuación en la frontera, no solamente en Tijuana, sino en otras ciudades de la frontera,
en donde está presente, por ejemplo, la organización que se denomina La Línea, contraria a la empresa, en donde está la gente del cártel de Sinaloa, y en La Línea está el cártel de Jalisco y otros aliados. Entonces, todo indica que está ya actuando en la frontera con el patrocinio, digamos, o con el respaldo, mejor dicho, de estas otras organizaciones criminales, particularmente la del cártel de Jalisco Nueva Generación. Además, en el recorrido por los países latinoamericanos, Colombia, Chile, Brasil, en esos países está presente también el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, es muy factible pensar, bajo la lógica criminal, ya sabemos que pues esto no lo podemos encontrar en un acta firmada por notario ni nada por el estilo, es muy factible pensar que su entrada a México, su posicionamiento en la Ciudad de México en el tráfico sexual, su posicionamiento en varias colonias de la Ciudad de México, su posicionamiento en la frontera, todo esto tiene que ver con una alianza que desde el punto de vista del análisis, como hipótesis de trabajo, es muy factible que sea con el cártel de Jalisco Nueva Generación, aunque repito, las autoridades lo niegan porque ellos no trabajan con hipótesis como nosotros en la investigación académica o periodística, sino con informes validados de inteligencia. Entonces tenemos ahí todas estas cuestiones y esto significa algo muy importante, doctor Aníbal, la audiencia de Contralínea. Significa que el cártel de Jalisco Nueva Generación se está convirtiendo en el núcleo criminal más grande y aglutinador. Si las versiones de la alianza con los Chapitos y otros aliados de los propios Chapitos dentro del cártel de Sinaloa es real, si la alianza es factible con el Tren de Aragua al interior de la organización llamada La Línea, estamos hablando de una organización como el cártel omnipoderosa que está en posibilidad de retar tanto la orden ejecutiva de Donald Trump como la nueva postura ofensiva de las fuerzas federales de México. Estamos hablando entonces de que en esta reconfiguración del espacio criminal, del territorio y de las fuerzas criminales, el cártel de Jalisco Nueva Generación emerge como la mega organización criminal aglutinante de las principales fuerzas criminales en el país y que está en una posición de fuerza muy importante desde la cual tendrá que enfrentar la nueva postura ofensiva de las fuerzas federales de México y también las iniciativas que se deriven de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump desde el martes pasado. Doctor Jorge Retana Yarto, este tipo de información que nos está aportando el día de hoy, estos elementos para analizar estos cambios bastante acelerados en el mapa criminal mexicano, pues desde luego que nos regresan a esta primera pregunta que le hice hace un momento en torno al Mayo Zambada. Ahora con la nueva información, con estos comentarios y el análisis que nos está haciendo en torno a estos cambios acelerados que estamos viendo en la estructura criminal nacional, esta vinculación, probable vinculación del cártel Jalisco Nueva Generación con el Tren de Aragua y haciendo o reiterando esta primera pregunta que le hice con respecto al Mayo Zambada, porque el día 14 de octubre del 2024, el director de esta casa editorial, Miguel Vadillo, publicó una columna que lleva por título Informe del CNI confirma que DEA secuestró al Mayo Zambada en territorio nacional. Respecto a esto y con la información que nos aporta, ¿podríamos esperar este tipo de actuaciones por parte de las distintas agencias de seguridad de Estados Unidos que vayan tendiendo a la violación de la soberanía nacional ahora que viene Donald Trump? Bueno, ojalá que no. Aquí es muy importante que quienes tenemos una posición, como dije, cautelosamente optimista y que entendemos que la personalidad de Donald Trump le da
para tratar siempre de ir más allá de lo que le marque cualquier ordenamiento de carácter jurídico, sea al interior de Estados Unidos o hacia el exterior. Ya lo estamos viendo. El Canal de Panamá es un tratado cerrado y él está pensando en retomarlo. Y así, distintos elementos que pueden comprobar fehacientemente que Donald Trump tiene esa tendencia natural. Entonces, desde esa perspectiva, creo que habría ya el canciller mexicano, el doctor de la Fuente, ya está en Estados Unidos dialogando sobre los temas, desde luego, de seguridad, narcotráfico, inmigración indocumentada, etcétera. Esperemos que haya alguna posibilidad de entrar a una negociación con respecto a estas cuestiones, de que esa situación, desde luego un escenario catastrófico para nosotros, está latente, pues eso creo que no ganamos nada con negarlo. Está latente, no quiere decir que ya sea algo seguro. Por eso el gobierno de la doctora Sheinbaum se está adelantando, ya están en Washington tratando de hablar con esto. Muy probablemente esté preparando el doctor de la Fuente algún encuentro de la presidenta Claudia con Donald Trump. Mientras tanto, Donald Trump está actuando como él suele actuar siempre, amenazando, tensando la situación, provocando incertidumbre, etcétera, etcétera. Él actúa así, siempre ha actuado de esa manera. Entonces, esta cuestión, bueno, pues está pendiente de ver exactamente cómo se desarrolla. La presidenta dijo, cabeza fría, tranquilidad, vamos viendo cómo evolucionan las cosas, vamos a defender la soberanía, etcétera. Yo creo que de eso no nos cabe duda, pero mi duda está más bien en la forma de proceder de Donald Trump, que es perfectamente conocida, y tan es así que en Estados Unidos lo encontraron responsable de violaciones de carácter legal. No le dieron una condena porque tenía que asumir ya, pero él, como dicen otros periodistas, incluso de Estados Unidos, es convicto, es decir, fue encontrado culpable por la justicia, por el poder judicial de su país. Entonces, yo en esa parte es en donde tengo dudas muy importantes, pero espero equivocarme para bien de nuestro país. Claro que sí, doctor Jorge Retán Ayarto. Y esta información que nos daba en torno a la situación judicial del presidente Donald Trump, a riesgo de equivocarme, creo que es el primer presidente que asume con esta situación ante la justicia en Estados Unidos. Y mi pregunta con respecto a la DEA también iba relacionada porque en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se disolvió esta parte que estaba dentro de la DEA, la Unidad de Investigaciones Sensibles, y fue una modificación que, digamos, reestructuró mucho o, digamos, bastante la relación en seguridad con Estados Unidos. También por ello mi pregunta, le agradecemos el análisis y bueno, esperamos seguir contando con usted en futuras ocasiones y también en el programa de todos los lunes de México para el Mundo. El doctor Jorge Retán Ayarto es el que lo conduce y le deseamos una excelente tarde. Si me permites una última precisión. Claro que doctor, sí. En Estados Unidos es poca la información que tienen sobre el Tren de Aragua o Cártel de Aragua de origen venezolano. Sin embargo, ya hubo una alusión directa del presidente Donald Trump sobre el Tren de Aragua y ya dijo que van por el cártel. Y hay reportes en Estados Unidos, incluso en uno de esos, una carta que se envió al todavía presidente Joe Biden, en donde el senador, que ahora es canciller o secretario de Estado, como le dicen allá, Marco Rubio, hablaba de que el Tren de Aragua era una organización
que se dedicaba fundamentalmente al tráfico de personas, al tráfico de mujeres, etcétera, y que era una organización criminal de mucho cuidado, sobre la cual ellos reconocían que había poca información. Pero ya, digamos, ya la tienen también, como a otros, en la lista, de tal manera que podemos esperar expresiones desde el propio gobierno de Estados Unidos, ya señalando en específico al Tren de Aragua como una de las organizaciones criminales de mayor peligro, según esta carta del entonces senador Marco Rubio, para los Estados Unidos. Entonces, ellos no solamente ya están en México, están en la frontera, sino que ya son percibidos tanto en México como en los Estados Unidos como una amenaza a la seguridad nacional. Y esto va a implicar, desde luego, algún tipo de acción. No nos puede caber duda. Entonces, esta situación, repito, para mí todavía está por verse qué viene exactamente después de esa orden ejecutiva de declarar a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas. Yo todavía estoy viendo qué es lo que va a suceder, pero de que se van a quedar solamente en la orden ejecutiva y en la elaboración de una lista, digámosle así, negra, de organizaciones criminales denominadas terroristas y que las consideren objeto de algún tipo de ataque de carácter legal o de cualquier otro tipo, no me cabe absolutamente ninguna duda. Sería demasiado rosa pensar que se van a conformar con la orden ejecutiva, con el enumerar a 10 o 20 organizaciones y que hasta ahí llegaron las cosas. No puede ser.